Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos. Hoy día vamos a conversar a través de UCB Televisión, también Señal 3, con el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel. ¿Cómo está, ministro? Hola Sergio, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Ministro, uno dice estar en la oficina en Santiago, preocupado de la coordinación con el Congreso, venir acá en el Congreso y acá los parlamentarios son un poquito complejos de repente, ¿o no? Son intensos. Son intensos, No, ¿sí? pero a mí me gusta venir. Yo me gusta, reconozco que el debate legislativo a veces es un poco incomprendido desde afuera, la gente no lo conoce bien, pero en el Congreso se trabaja harto y se trabaja bien en general, sobre todo en la parte de las comisiones, cuando se discuten las leyes, cómo se van a resolver las distintas visiones o diferencias que hay, y esa parte del debate legislativo es muy interesante. Claro, porque la gente dice, oye, los parlamentarios trabajan de martes a jueves, pero en Santiago, por ejemplo, el día lunes hay trabajo de comisiones, los ministros van allá a la sede del Congreso en la capital. No, el trabajo legislativo de hecho es de lunes a jueves, porque parten las comisiones el día lunes en Santiago, martes y miércoles en Valparaíso y la Cámara sigue trabajando y funcionando el día jueves. Y el resto de la semana distrital, en terreno, digamos, en los distritos. Pero la parte del trabajo de las comisiones, la parte de cómo se va dando el proceso de formación de la ley, es una parte que quizás no es tan conocida, pero es muy bonita y en el fondo es donde en verdad se construyen las políticas públicas que de gobierno a gobierno se van implementando. Ahora, hay una inquietud que viene flotando hace rato, no solamente en este gobierno, en gobiernos anteriores también, con respecto a la institucionalidad, su funcionamiento, su estructura. Y de repente se dijo, oye, hay que aumentar los parlamentarios para que la representatividad sea mucho más amplia y se aumentaron los senadores, los diputados con los mismos presupuestos, en fin. Y ahora, a menos que vaya a la mitad del periodo, y ya se está hablando de que hay que reducir la cantidad de parlamentarios. ¿No es todo esto muy frenético? Lo que pasa es que hay que hacer un poco de historia. Cuando se aumenta el número de senadores y sobre todo el número de diputados, lo que se estaba buscando no era en realidad aumentar el número de parlamentarios para mejorar la representatividad, porque para eso hay otras fórmulas. Lo que se estaba buscando era poner término al sistema binominal, al sistema electoral binominal. Y se aumentó para que, en el fondo, el efecto sobre los incumbentes fuese menor. A nosotros, como sector político, como coalición, eso nunca nos pareció. Estamos de acuerdo con la representación y la mejor participación de todas las fuerzas en el sistema electoral y en el Congreso. Pero el problema que produjo es el cambio, es que aumentó el número de miembros del Parlamento sin necesariamente mejorar la calidad del debate legislativo, y lo más complejo es que produjo una desproporción en la representación de los distintos distritos. Entonces tenemos algunos distritos donde se elige un diputado cada 50.000 electores y tenemos otros donde se elige uno cada 200.000. Y eso rompe un principio fundamental de la democracia, que es la igualdad del voto. Por lo tanto, nosotros creemos que eso tiene que ser corregido, tiene que ser revisado, manteniendo la esencia del sistema actual, que es la proporcionalidad y la representación lo más apropiada posible de la diversidad de las fuerzas políticas en el Congreso. Hay algunos que hablan de discriminación positiva, por ejemplo, como el caso de la región de Aysén, que es una región con una densidad poblacional muy baja en relación con otras, qué sé yo, la región de Valparaíso o el Biobío o Metropolitana. Lo que pasa es que eso históricamente se ha reflejado en la Cámara Alta, en el Senado. El Senado tiene como esta idea de una representación de la división administrativa, de la división regional, en función, digamos, de cada una de las regiones. La Cámara históricamente ha sido en función más bien de la proporcionalidad que se da en la población o entre los electores. Y por eso es importante mantener ese principio, porque ese principio al final lo que refleja es un principio esencial del sistema democrático, que es la igualdad del voto y la igual representación. Entonces, ¿cómo se explica que haya distritos donde en el fondo se elige mucho más representantes por número de electores que otros distritos donde se eligen menos? ¿Qué justifica eso? Porque al final cada voto debiese contar más o menos lo mismo. Esa es un poco la esencia del sistema democrático y eso es lo que nosotros queremos preservar. Ahora, la institucionalidad es cuestionada en diferentes momentos de nuestra historia reciente, porque bueno, lo que ha pasado, por ejemplo, con el Parlamento, algunos gastos que se consideran inapropiados, hay malversación de fondos en el ejército, hay un proceso de investigación y posiblemente de sanciones también en Carabineros, hay un lío con los jueces en Rancagua, problemas con los fiscales que están ahí en una lucha que no se sabe cómo se... Todo eso a la gente le provoca una sensación de desagrado y desconfianza en la democracia que al mismo tiempo
está marcado con la mitad de los votantes que están habilitados que participan del proceso electoral y la otra mitad no participa. Entonces, tenemos una crisis en desarrollo. ¿En qué punto nos encontramos? Sí, yo no sé si una crisis, pero tenemos un problema que es muy importante. Hoy día tenemos un problema de credibilidad y confianza de la ciudadanía en las instituciones y muchas instituciones están mostrando problemas bien severos de funcionamiento. Y cuando uno mira la historia y mira incluso la literatura, la experiencia comparada, la calidad de las instituciones es fundamental para que el país progrese y para que los países progresen en general. Las democracias fundamentalmente se sustentan más que en una economía que crece o en mecanismos de redistribución social, en instituciones sólidas, y en esto hay mucha literatura, hay un libro reciente de Daron Acemoglu y James Robinson, ¿Por qué fracasan los países?, que tiene que ver precisamente con eso, con la calidad de las instituciones que posibilita el progreso. Si tenemos instituciones debilitadas, obviamente es más difícil que los países avancen, que los países progresen. Y por eso el presidente de la República, en la cuenta del 1 de junio, le encomendó al ministro del Interior, Andrés Chadwick, liderar un acuerdo para mejorar la calidad de nuestras instituciones. Y en eso yo creo que tenemos que trabajar sobre la base de una mirada pragmática, pero que se haga cargo del problema. Necesitamos mejorar la calidad del Congreso, del Poder Judicial, del Ejecutivo, de la Administración Central del Estado, de instituciones como la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado y todas las instituciones que son fundamentales para el funcionamiento de nuestra democracia. El Tribunal Constitucional ha También, sido por bien cierto. cuestionado en el último tiempo. Mira, el Tribunal Constitucional es bien importante porque la justicia constitucional es como una piedra angular del sistema democrático. Al final, la Constitución y preservar los principios constitucionales tiene que ver con resguardar sobre todo los derechos de las minorías, de que las normas, por más nobles que sean los fines, no pueden saltar ciertos preceptos fundamentales. Es el derecho de las minorías lo que se sustenta y el ordenamiento jurídico e institucional que nos rige como país. Y por eso nosotros necesitamos un sistema de justicia constitucional que sea sólido, que sea robusto, que sea respetado y que funcione de buena manera. Y por eso nosotros creemos que el Tribunal Constitucional es una institución muy importante y que requiere algunos perfeccionamientos que es importante introducir. Ahora, muchos hablan de suprimir el binominalismo en el Tribunal Constitucional, el cuoteo político, porque eso distorsiona el sentido que tiene que tener el Tribunal Constitucional. Bueno, ninguna institución tiene que tener mecanismos de cuoteo, digamos, o de representación que no tenga que ver con la calidad de los integrantes de esa instancia, en este caso de los jueces del Tribunal Constitucional. Nosotros creemos que tiene que haber un sistema que sea meritocrático, pero que también sea transparente en cuanto a la nominación, idealmente que participen todos los poderes del Estado y que represente de buena manera la pluralidad mediante la cual está conformada nuestra sociedad y nuestras instituciones políticas, pero lo más importante de todo es que sean buenos jueces, que sean jueces de trayectoria y que tengan la capacidad para desempeñar de buena manera su cargo. O sea, que sea un sistema fundamentalmente meritocrático. Bueno, usted sabe, y la opinión pública también, que hay generales de ejército que fueron comandantes en jefe de la institución que están severamente cuestionados por malversación de fondos, por robo incluso, y de recursos del Estado, todos los chilenos, y que están apelando al Tribunal Constitucional. Y eso a mucha gente le suena como raro que no sea la Corte Suprema la que toma determinaciones de ese plano y que ellos se estén aferrando al Tribunal Constitucional para conseguir su liberación de los delitos que se le imputan. Bueno, lo primero, las denuncias son muy graves y la justicia tiene que actuar. Y ojalá que actúe con la máxima celeridad posible y también con severidad apegado a la ley, digamos. En esto yo creo que todos tenemos que hacer lo posible para que el uso de los recursos que son de todos los chilenos, los recursos fiscales, se usen de buena manera y para los fines que fueron destinados. Pero yo creo que lo que es más importante es que las Fuerzas Armadas son importantes, pero requieren una serie de cambios para poder garantizar su buen funcionamiento. Y por eso, de hecho, nosotros como gobierno estamos impulsando una agenda de reformas para incorporar mecanismos de mayor transparencia, de mayor fiscalización en el buen uso de los recursos públicos. Por ejemplo, estamos haciendo una reforma a la ley de gastos reservados, que son importantes, digamos, pero tienen que tener mayores controles y mayores estándares de exigencia en el uso, digamos, que se hacen de los gastos reservados. Nosotros también estamos impulsando ahora una modernización de la carrera militar, un nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas más transparente, más exigente, que reemplace a la ley reservada del cobre. Estamos incorporando normas de probidad y transparencia al mundo de las Fuerzas Armadas, al mundo de las fuerzas también de seguridad, carabineros, la policía de investigaciones.
tal como hoy día el poder político se ha puesto exigencias más altas, también las Fuerzas Armadas tienen que ponerse exigencias más altas, porque nosotros tenemos que asegurar de que cuenten con los recursos, pero que también estos se usen de buena manera y conforme a los estándares y exigencias más elevados posibles. Son recursos públicos, son muy cuantiosos y tenemos que asegurar que se usen de buena manera. Ahora, ¿se va a despegar finalmente esa dependencia de las Fuerzas Armadas del 10% de la ley reservada del cobre? Que ya no es tan reservada, digamos. Definitivamente, de hecho ahora, hoy día mismo, se está votando en el Senado y nosotros esperamos que pronto la Cámara lo ratifique, la nueva ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas, que nosotros la llamamos la ley de financiamiento en función de las capacidades estratégicas. El objetivo es financiar las Fuerzas Armadas en función de las capacidades estratégicas que se definan y que no tenga que ver con las ventas de Codelco, sino que tenga que ver con las necesidades reales de las Fuerzas Armadas de financiamiento a largo plazo y en base a un programa, un plan plurianual de inversiones para las Fuerzas Armadas que fortalezcan sus capacidades y que también fortalezcan la polivalencia. Esto es, que no solo el uso bélico del material, sino también otros usos que se le pueda dar, por ejemplo, para que las Fuerzas Armadas contribuyan con la sociedad en tiempos de paz. Y eso es tremendamente importante y va a permitir, yo creo, avanzar en el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas. Ahora, la serie de irregularidades que ha conocido la opinión pública y delitos incluso, ¿qué nos muestran? Que la Contraloría ha sido insuficiente del punto de vista de la legislación que sustenta, digamos, su gestión como institución del Estado de Chile, que no tiene el personal capacitado o el personal en número adecuado para enfrentar esos desafíos. ¿Cuál es el problema de fondo con la Contraloría? No, no, yo creo que tenemos una buena Contraloría. En Chile la Contraloría es una institución muy prestigiosa, está pronto a cumplir 100 años y como todas las instituciones que ya tienen un buen tiempo requiere una modernización. De hecho, lo hemos conversado con el Contralor. Nosotros creemos que hay que introducir una serie de cambios a la Contraloría para modernizarla, porque cumple una función que es bien, bien importante en cuanto a asegurar la legalidad del funcionamiento de las instituciones y la legalidad de los gastos que realizan las instituciones. Nosotros queremos una Contraloría fuerte, pero que también que sea moderna, eh, que ojalá sea lo menos burocrática posible, pero que asegure que las instituciones funcionan de acuerdo a lo que la ley les mandata. Nosotros los funcionarios públicos y las instituciones tenemos que actuar estrictamente apegados a la ley. Y por eso vamos a presentar, nosotros esperamos este segundo semestre, un proyecto de ley para modernizar la Contraloría General de la República. Hacemos una Hagamos una pausa pausa. con el ministro Gonzalo Blumel aquí en Profundidad de Campos en el canal de Senado, UCB Televisión Señal 3, y seguimos hablando acerca, bueno, de la actualidad política, de la gestión del Ejecutivo y del rol que le corresponde al ministro en esta gestión de Estado. Volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado, Profundidad de Campos, con el ministro Gonzalo Blumel, secretario general de la Presidencia. Eh, Ministro, hay una serie de reformas que el gobierno ha impulsado, que están viendo al Congreso. Al comienzo se dijo que había sequía legislativa, ahora dice que el gobierno tiene una montaña de iniciativas en el Congreso. Pero ¿cuáles son las más urgentes a su juicio? Mira, nosotros desde que llegamos hemos presentado poco más de 100 proyectos de ley nuevos al Congreso, aproximadamente. Pero ¿qué es lo más importante? Son todas las reformas sociales y económicas que son prioritarias y que fueron el corazón de nuestro programa. La reforma previsional, que estamos a punto de aprobar en la Cámara de Diputados, la reforma tributaria, que también esperamos aprobar muy pronto en la Cámara de Diputados, todo lo que es la agenda de seguridad ciudadana y en particular la modernización de las policías, todo lo que tiene que ver con la modernización laboral. Estamos en medio de un cambio tecnológico que va a impactar muy profundamente el mercado laboral y tenemos que preparar nuestro mercado laboral y a nuestros trabajadores para que tengan las capacidades para desempeñarse en el siglo XXI y también todo lo que tiene que ver con la reforma en educación y en particular en educación parvularia. Nosotros queremos poner el foco en la educación inicial, en los jardines infantiles, en las salas cunas. Entonces estamos impulsando la sala cuna universal, una reforma a la educación parvularia, a los jardines infantiles, que es el corazón. Llevamos varios años discutiendo la reforma a la educación superior. Hoy día el foco lo queremos poner en los niños más pequeños, como siempre decimos, para poner a los niños primero en la fila. Es el corazón y eso lo tenemos que empujar con mucha fuerza, especialmente este segundo semestre donde queremos aprobar varias de estas leyes. Cuando usted dice poner a los niños primero en la fila, uno piensa en el conflicto que han mantenido los profesores en el último tiempo. Especialmente hay un punto conflictivo que tiene que ver con
las educadoras de párvulo y con las educadoras diferenciales, que no se les paga la especialidad. ¿Cómo no se encontró una fórmula que permitiera, por último, pagarla en el largo plazo para satisfacer esa necesidad que está en comparación con otras especialidades que sí se pagan? Lo primero, yo creo que Chile ha hecho un esfuerzo importante en el último tiempo en materia de carrera docente. De hecho, en la administración anterior se aprobó la ley de carrera docente, que es una inyección de recursos y de compromiso muy fuerte con los profesores, y eso es importante. Yo creo que eso fue aprobado en forma unánime y un consenso bastante transversal de que hay que fortalecer a los profesores, y que ser profesor sea tan importante como ser abogado, ser ingeniero, cualquiera de las carreras más tradicionales. Los profesores forman a los ciudadanos del futuro, por lo tanto tenemos que tener buenos profesores comprometidos con buenas remuneraciones. Pero dicho eso, en medio de este conflicto que hubo con el magisterio, se hicieron esfuerzos que fueron bien importantes. Y el problema no está en las propuestas que ha hecho el gobierno, porque se han incorporado una serie de aspectos y materias que plantearon los mismos profesores. De hecho, esta semana ingresó el proyecto de ley que se hace cargo de la titularidad de las horas adicionales o la hora extra de los profesores, que era un compromiso de larga data, digamos, bastante emblemático. También se propuso una fórmula para el tema de las educadoras diferenciales. Por lo tanto, en eso se han venido haciendo esfuerzos y nosotros esperamos que el tema fundamental en lo que viene hacia adelante sea la calidad de la educación, cómo mejoramos el trabajo en la sala de clases, porque el gobierno al menos ha hecho un esfuerzo importante para que el conflicto se vaya destrabando. El otro aspecto que preocupa mucho a la ciudadanía dice relación con la seguridad en las poblaciones, los villorrios, las casas, en fin, mucho portonazo, asalto, qué sé yo, en el día y todo eso. Aunque dice que la victimización ha bajado, pero por otra parte se argumenta que mucha gente no denuncia porque es medio inútil. El fiscal nacional, yo conversé con él hace algún tiempo y reconoció que más del 50% de las causas se archivan. Más del 90% de las causas se archivan. Él dijo más del Es 50%, más del 90%. más del 90%. O sea, es peor todavía la situación. Pero uno se pregunta qué pasa con la policía, especialmente con carabineros, donde no existe una carrera policial como en investigaciones, por ejemplo, donde los programas están acreditados por la CNA, por la Comisión Nacional de Acreditación, ¿no? En el caso de Carabineros no están acreditados. Carabineros sigue siendo una fuerza que opera como fuerza represiva, coaccionando los delitos y al mismo tiempo investigativa. ¿Se va a separar eso? ¿No se va a separar? ¿Va a existir la carrera profesional como en investigaciones? ¿Cómo va a ser eso? A ver, lo primero es que el tema de la seguridad es lejos la primera prioridad para todos los chilenos. Si uno mira las encuestas del último tiempo, seguridad ciudadana es la gran prioridad. Y esto es un tema transversal. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo bien importante. Lo pusimos en la campaña como tema prioritario. El presidente Piñera se ha comprometido mucho con la seguridad, el ministro del Interior también, pero queda muchísimo por hacer. Es cierto que la victimización bajó, se rompió una tendencia al alza en los últimos años y bajó de 27 a 24% en la última medición. Y ojo que victimización no tiene que ver con las denuncias. La victimización es una cosa distinta que mide objetivamente cuántos delitos se cometen. Pero eso no es suficiente. Esas cifras a nosotros no nos dejan conformes, y estamos en ese sentido muy conscientes de que tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Y ahí el corazón de una reforma en materia de seguridad, lo más serio, lo más responsable, es modernizar las policías. Porque la política más efectiva es la prevención del delito. Una vez que se comete el delito, el daño se causó y es muy profundo para el que sufrió el delito. Por lo tanto, la reforma a las policías y la modernización de las policías es el gran compromiso que tenemos como gobierno, sin perjuicio de otras iniciativas como por ejemplo la reforma a la ley de inteligencia, la reforma al sistema de control de armas, fortalecer a los municipios, el control preventivo de identidad. Pero nosotros estamos avanzando con la reforma a las policías, que tiene tres patas. Una primera pata, que es la modernización administrativa y operativa, que ya está en el Congreso y está a punto de ser aprobada por el Senado. La segunda pata tiene que ver con la especialización de las funciones, es decir, fortalecer las funciones que cada una de las instituciones policiales cumple. La policía de investigación eminentemente en materia investigativa y carabineros eminentemente en la parte preventiva. Y eso también ya está en el Congreso, ya está en el Senado y esperamos que empiece a avanzar pronto. Y nos falta una pata de estas tres patas de la reforma policial, que es la carrera policial. Tal como estamos avanzando en la reforma a la carrera militar, también hay que hacer una carrera policial más moderna, con incentivos más apropiados de acuerdo a las necesidades de la seguridad, con mejor formación, con mejor preparación. Y ese proyecto lo queremos ingresar al Congreso muy pronto, en algunas semanas más, porque
porque en el fondo con estas tres patas vamos a tener esta mesa de la seguridad mucho más firme y mucho más sólida. ¿A usted le toca luchar contra los molinos de viento acá en el Congreso, no? A veces, sí, a veces. ¿Hay obstruccionismo? A veces, yo creo que sí, a veces. ¿A Eh, veces o siempre? no, no siempre, sería un poco injusto, casi siempre. Casi siempre, sí. No, no, yo creo, mira, yo creo que el 2018 fue un año donde la oposición estaba bastante más desorientada, más confusa, de momento incluso más agresiva, y enfrentamos momentos que fueron difíciles, por ejemplo, cuando nos rechazaron el reajuste del salario mínimo, pese a que era un reajuste mucho mayor que el que se propuso en los años previos. Entonces, una cosa bien inexplicable, un reajuste mayor, y lo rechazaron, para puro causarle un daño político al gobierno, hacerle un gallito al gobierno. Y eso la gente no lo entiende. La gente está muy cansada del obstruccionismo, las peleas, quiere acuerdo en función de los temas fundamentales, seguridad, salud, previsión, crecimiento y empleo. Pero yo creo que este año se ha producido un fenómeno interesante, que es que algunos sectores de la oposición han empezado a abrirse a construir acuerdos más institucionales. Y así logramos, por ejemplo, un acuerdo con la democracia cristiana en materia tributaria, con un protocolo, lo mismo en materia previsional, que va a permitir mejorar las pensiones de 2,6 millones de adultos mayores, pero más de 6 millones de chilenos que hoy día no están jubilados y que están trabajando, pero que necesitan mayores cotizaciones para tener una mejor pensión. Pero la última noticia que tuvimos que le bajan las pensiones 5% a los hombres y 7% a las mujeres en la proyección de los 110 años que Sí, eso es tenemos. por la mayor expectativa y por eso tenemos que aprobar la reforma de las pensiones, po. Porque como estamos viviendo más y además cada día hay menos personas en edad de trabajar y hay cada vez más adultos mayores, tenemos que darle. Hay más adultos mayores en Chile que jóvenes. Todavía no, hoy día la cifra es Frente a pareja. estadísticas, Hoy día son poquito menos de 3 millones de adultos mayores y poco más de 3 millones de niños y jóvenes, digamos. Pero efectivamente, el pronóstico es que los próximos 20, 25 años tengamos en Chile 5 millones de adultos mayores y tengamos casi tantas personas en la población pasiva como en la población activa. Y eso es un problema porque en el fondo tenemos que preocuparnos de tener un sistema de pensiones que se haga cargo de este envejecimiento poblacional, que es una tendencia que no la vamos a poder cambiar. Y por eso yo creo que es tan valioso el acuerdo que estamos alcanzando en materia previsional, porque es un debate muy de fondo, muy estructural. Este no es un tema de los próximos 2, 3 años, este es un tema que nos va a tocar como país en las próximas 3 décadas, y si no lo empezamos hoy día a arreglar, este problema va a ser muy, muy difícil de solucionar más adelante. ¿y cómo se entiende que la opinión pública le ponga mala nota al gobierno, a los ministros, al presidente de la República, un apoyo del 30%, en otras encuestas un poquito menos? Sí, bueno, lo que pasa es que la gente es exigente, porque quiere resultados al tiro y quiere las soluciones que sean inmediatas, y los cambios, sobre todo cuando son de fondo, toman tiempo. Pero obviamente a todos nos gustaría tener más apoyo y más adhesión, pero si tú te fijas hoy día, en ninguna parte los gobiernos tienen apoyo en las encuestas del 60-70% como era antes. Yo creo que eso ya cambió, como que se fueron esos tiempos donde era, no sé si más fácil, pero era más factible obtener niveles de apoyo elevados. Hoy López día la gente, Obrador en México todavía mantiene un apoyo de alrededor del sí, 70% pero, hasta, pero, pero, pero lleva 3 meses, pues. claro. Lleva 3 meses, hay que verlo en un año más. Y 30%, de hecho, si tú lo miras, comparado con otros países en la región y en el mundo, es relativamente por arriba de la media. Ahora, la gente espera resultados y nosotros estamos conscientes que tenemos que trabajar para cumplir con las expectativas que la ciudadanía tiene de nuestro gobierno. Y estamos trabajando para eso. Hablando de expectativas, el cobre está un poco a la baja, la economía está un poco lenta, pero hay que hacer el presupuesto, agosto, septiembre, ya me imagino que están pensando en el gobierno cómo cuadrar el círculo en función del próximo año. ¿Cómo ve usted el panorama? Porque ahí el gobierno tiene la sartén por el mango, ¿no? Lo primero es que en materia económica, el 2018 tuvimos un buen año. El 2018 Chile creció un 4%, que es una cifra muy mayor a lo que veníamos creciendo los años previos. La inversión aumentó, la productividad fue positiva, los salarios aumentaron, el empleo empezó a mejorar en calidad. Pero este año 2019, el primer semestre fue más lento. Eso hay que reconocerlo, pero Estamos con una cesantía del 7% más o menos. estamos en torno al 7%, sí. Pero las cifras lo que muestran es que vamos a tener un segundo semestre que va a ser mejor, que va a empezar a tirar para arriba la inversión, va a empezar a tirar para arriba el crecimiento, y eso va a significar que el empleo mejore y que aumenten los salarios. Además que el tema del desempleo está muy afectado por el efecto de la inmigración, porque como ha llegado una enorme cantidad de inmigrantes a Chile, obviamente el mercado laboral tiene un efecto que se nota, por ejemplo, en las tasas de desempleo, y por eso tenemos que generar las condiciones para que el país crezca más y haya más oportunidades de empleo
y permitan bajar las tasas de desempleo y también mejorar las remuneraciones. Usted comparte la idea de que los extranjeros aportan riqueza al país, ¿no? Absolutamente. Chile es un país de migrantes, por definición, de hecho. La Los Blumel, ¿de migración, dónde vienen? y es que yo tengo una mezcla muy variada, porque ¿Sí? por el lado de mi padre tengo Blumel, que es alemán, por el lado de mi madre MacIver, que es escocés, pero por el lado de mi padre también tengo Ancán, que es un apellido mapuche, y por el lado de mi madre también tengo algunos apellidos españoles, digamos, más tradicionales. Por lo tanto, Chile es un país, entre comillas, uno podría decir mestizo, que es una mezcla de un conjunto de razas, pueblos que se fueron mezclando en el tiempo. Y esa es parte de la riqueza que tenemos en nuestra historia. El siglo XIX fue un siglo de inmigración que fue muy fuerte, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, y que contribuyó enormemente a que Chile fuese, a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, uno de los países más pujantes de la región. Producto de la inmigración es muy positiva y muy valiosa, pero la tenemos que hacer, creo yo, y eso es lo que ha propuesto el presidente de la República, de manera ordenada, clara y sobre todo regular, con reglas precisas y transparentes y asegurando que todos los que vienen a Chile lo hacen, digamos, a través de lo que la ley establece y para aportar al país. Y eso es lo que ha dicho el presidente, ordenemos la casa y tengamos una migración ordenada, regular y segura, porque con eso al final lo que estamos haciendo es que le estamos dando a los migrantes mejores posibilidades de desarrollarse, pero también aseguramos que los chilenos, en ese sentido también, eh, todas sus inquietudes que producen naturalmente los fenómenos migratorios, que eso es algo que ha pasado en muchísimos países, puedan responderse y resolverse de buena manera. Los venezolanos pasaron al primer lugar de la tabla, ¿eh? Sí, por supuesto. Son hoy día la población migrante más numerosa en Chile. Y es una situación muy difícil producto del colapso del sistema democrático en Venezuela. Ministro secretario general de la presidencia, Gonzalo Blumel, ¿va a seguir de ministro hasta el final del gobierno, me imagino, ¿no? No sé, ¿O va a ser eso, va a ser candidato usted a senador, por ejemplo? no, eso es una definición que toma el presidente. No, pero la Y mientras candidatura yo a sea senador ministro, es una decisión personal suya, po. no, está bien, pero yo estoy feliz de ministro, me gusta ser ministro y me ¿Sí? gusta ser ministro de la SECPRE, un cargo muy bonito. Porque además es una cosa personal, a mí me tocó en la campaña coordinar la elaboración del programa de gobierno. Y ahora como ministro de la SECPRE, la gente no conoce muy bien el cargo de la Secretaría General de la Presidencia, porque es un ministerio chiquitito, un ministerio político, que tiene una responsabilidad que a mí me gusta mucho, que es hacer que se cumpla el programa de gobierno. Que además yo creo que es algo que es muy importante porque el cumplimiento de los compromisos que toman los políticos es la esencia de la legitimidad del sistema democrático. Cuando no se cumplen los compromisos, la gente desconfía. Y por eso nos sacamos la mugre para que se cumplan todos los compromisos de nuestro programa. Ministro Blumel, muchas gracias por esta conversación, ¿eh? Gracias, que estén muy bien. A usted también por seguir estos diálogos aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado y UCB Televisión Señal 3. Será hasta la vista.